Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Estamos en contacto con el diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, muchísimas gracias por conversar con Hora Clave. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, diputado, ¿cómo ha ido su semana distrital? Bien, oiga, mire, la verdad que hemos estado bien activos. Estoy contento porque el lunes tuve una reunión con la ministra de Salud y puedo confirmarle a los auditores que hay mucha voluntad para postergar la entrada en vigencia de la ley celíaca, que dice relación con una preocupación que estaba teniendo la comunidad celíaca. Además, tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro en la comuna de Peñalolén con la directora nacional de Senama, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, donde le pudimos contar a los adultos mayores sobre esta ley de envejecimiento activo, que es tan importante para nuestros adultos mayores y ojalá la pudiéramos difundir más. Y ayer estuve bien dedicado a un proyecto de ley que presentamos que habla de las limitaciones de acceso para menores de edad a distintas plataformas digitales. Así que no, bien contento porque hemos estado bien movidos. Hoy día, de hecho, voy ahora a un colegio a dar una charla y después voy a un ELEAM aquí en la comuna de Las Condes, que es una casa que recoge y acompaña a adultos mayores que están en distintas situaciones de vulnerabilidad. Así que bien contento, Daniela, ¿qué le puedo decir? Oiga, diputado, bueno, llevarlo a la contingencia, porque si bien ha sido semana distrital, regional en el Senado, han ocurrido hartas cosas en la arena política. El día de ayer el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, planteaba privatizar Codelco parcial o totalmente. Yo quiero preguntarle, como jefe de bancada de RN, ¿qué le parece esa idea que plantea el presidente del Partido Republicano el día de ayer? Hablé temprano con Bernardo Fontaine, le pedí que agendáramos una audiencia con la bancada de diputados de Renovación Nacional. A mí me interesa conocer el estado en que se encuentra Codelco, y también le escribí muy temprano al ministro de Minería, Daniel Mas, para saber cuál es la mirada del gobierno en torno a esta materia. Y al menos desde Renovación Nacional no nos cerramos a nada a priori, pero sí tenemos claro que estas decisiones hay que meditarlas sobre la base de los datos, sobre la base de las acciones que se puedan hacer. Quizás la experiencia de haber gobernado junto al presidente Piñera, uno lo marca. El presidente Piñera siempre le decía a uno que una decisión tenía que ir antecedida por un análisis muy pormenorizado de los datos, de los efectos, de los planes. Entonces nosotros queremos conocer en detalle eso antes de emitir cualquier opinión. Oiga, diputado, usted nos comentaba que había conversado temprano con Bernardo Fontaine, también con el ministro el biministro Mas, exacto. ¿Y qué le pudo comentar? ¿Qué recibió de esa conversación que usted también tilda como antecedentes, como una recopilación de antecedentes para eventualmente tomar algún tipo de decisión? No, yo la verdad que no entramos en diálogo sobre el fondo. Yo más bien les dije que para nosotros, como cuidado con la moto, negro mío. Perdón, casi tuvimos aquí una situación. Yo les decía que nosotros, más que tomar una posición, nosotros lo que le pedimos a ambas autoridades, dado que somos parte del gobierno, es precisamente saber cuáles son los antecedentes que ellos tienen para poder avanzar en una determinada orientación. Entonces nosotros hemos querido conversar como le digo, con el presidente de Codelco y también con el ministro de Minería, para precisamente hacernos de información necesaria y tomar una mirada nuestra. Mire, un poco lo que yo le decía, cuando uno tenía la oportunidad de compartir con el presidente Piñera, cuando el presidente Piñera avanzaba en un determinado camino, oiga, esto iba antecedido de mucha reflexión, de mucho levantamiento antecedente. Yo la verdad que tuve la oportunidad de tener algunas reuniones con él y era muy exigente. Entonces nosotros un poco inspirados en esa escuela, en este tipo de materias, queremos funcionar de la misma manera. Pero entiendo, diputado, que el gobierno no se ha abierto a esta idea. De hecho, el ministro Mas decía el día de ayer que no es una opción. ¿Esa opción usted cree que podría cambiar con el paso de los días? Es que de nuevo, nosotros no nos queremos anticipar a ningún escenario, porque antes de poder mirar o aproximarnos al asunto, yo le diría que tenemos que revisar los antecedentes. Yo al menos en esa vereda me paro, lo he comentado con la directiva de mi partido, les dije, mire, nosotros como bancada de diputados vamos a funcionar, uno piensa en el modo avión, al modo Piñera. ¿Y
¿qué habría hecho el presidente Piñera? El presidente Piñera habría convocado a las autoridades pertinentes, les habría pedido información, les habría pedido la evolución de cómo está funcionando Codelco, qué cosas se pueden mejorar, y a partir de ahí emitir una opinión. Cualquier camino distinto a ese, la verdad de las cosas es que a nosotros nos parece que tiene que incorporar esa información. Ya, o sea que el gobierno, el ministro no le dijo estamos en tal postura, estamos en esta postura, no cerramos. Usted yo se lo pedí, yo se lo pedí tampoco, porque no va por ahí nuestra preocupación. Nuestra preocupación es cómo usted se anticipa a esos escenarios sobre la base de la información que tiene. O sea, tampoco podemos descartar que Renovación Nacional eventualmente llegase a apoyar una medida como esa, si es que los antecedentes así lo arrojan, ¿o no? No me adelanto a ninguna posición, más bien, mire, esto es como pretender operar al paciente antes de mirar los exámenes. No, yo estoy en el plano de mirar los exámenes antes de ver qué se hace con el paciente. Oiga, diputado, preguntarle también por otros temas que han estado en la palestra. El día de ayer escuchábamos al ministro de Agricultura a propósito de los aranceles de Estados Unidos. ¿Cómo ha visto usted el actuar del Ejecutivo en esa materia? Hemos visto declaraciones bastante rudas por parte del ministro de Agricultura, otras más cautelosas, por supuesto, por parte de la Cancillería. ¿Hay que ser más cautelosos en esa línea? No, mira, a mí me preocupa mucho el que a veces estas cosas no se miren en su contexto. A ver, Estados Unidos tomó esta decisión respecto a 60 economías en el mundo, no es que la haya tomado solamente respecto de Chile. Esto se enmarca evidentemente en un conflicto geopolítico que existe entre Estados Unidos y otras potencias del mundo, y por lo tanto yo lo que creo es que más que nosotros ponernos a opinar de esto, lo que tenemos que hacer es tomar medidas. Yo soy partidario de que una delegación de alto nivel, parlamentaria y ejecutiva, porque hay que entender que la diplomacia parlamentaria es parte del desafío. Yo, por ejemplo, creo que hay que entrar en diálogo con el Parlamento de Estados Unidos en esta materia y entender que la relación con Estados Unidos terminó muy deteriorada en el gobierno anterior. Esa es la verdad, terminó muy deteriorada, porque el presidente Boric se permitía en foros internacionales decir cosas agresivas en lo personal de Estados Unidos. Así. Entonces, una relación entre los países es fundamental. Y por lo mismo yo creo, y así se lo he planteado por lo demás a la Cancillería, que acá lo que hay que hacer es una delegación de primer nivel que vaya a entrar en diálogo con las autoridades norteamericanas y hacerle ver que para nosotros Estados Unidos es un socio importante, pero que evidentemente tenemos una coyuntura más amplia y en ese contexto nos gustaría que el trato con Chile fuera distinto. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Oiga, diputado, ¿y el gobierno debería ordenarse también en torno a las declaraciones? Porque estamos hablando de política exterior. La política exterior siempre ha sido de una línea en nuestro país, pero ayer se escuchaban distintas declaraciones. Por ejemplo, el ministro de Agricultura decía, en castellano antiguo, pésimas, lamentables noticias. Lo que se está haciendo con Chile es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito. Y dice, es una chiva que inventaron para imponernos una medida arancelaria. ¿Corresponden declaraciones de este tipo si se habla de materia diplomática internacional? Yo creo que el ministro de Agricultura lo que hace es interpretar el sentir del mundo agrícola, que evidentemente recibe de muy mala forma esta decisión. Obviamente que la posición oficial y principal del gobierno lo marca la Cancillería. Nosotros de Renovación Nacional le hemos planteado al presidente de la República que se requiere, avanzar hacia una persona concreta que asuma las vocerías del gobierno. Piense usted dos hechos políticos que a mí me preocupa mucho que pasen colados. El presidente de la República de Chile, después de un cambio de mando en Perú, aterriza en Copiapó a las 10 de la noche y sostiene reuniones hasta las 2 de la mañana con autoridades locales. Pero mire, yo estaría lanzando fuegos oficiales, porque yo no conozco otro presidente de la República que haga una cosa como esa. Y no se entera nadie. Después, ayer los ministros de Obras Públicas y el ministro de Economía anunciaron un plan que debiese aportarle a la economía del orden de... Mire, no quiero ser preciso, así que voy a mirar concretamente lo que se nos comunicó, pero estamos hablando de una enorme cantidad de empleos. Oiga, no se entera nadie. Entonces a mí me tiene preocupado, se lo digo pensando obviamente en que nuestro gobierno comunique aquellas cosas que son importantes para los ciudadanos. Mire, un plan de empleo que podría considerar del orden de 246.000 nuevos empleos. ¿Cómo no va a ser algo que nosotros tenemos que vocerear con toda la fuerza del mundo? Entonces, a mí me preocupa, y se lo digo
en ese sentido, no solo respecto a lo que usted me preguntaba con los aranceles, sino que respecto a otros temas, yo creo que el gobierno necesita a la brevedad una persona que todos los días cuente al país qué es lo que estamos haciendo en múltiples temas. ¿Está fallando comunicacionalmente el gobierno? No, para nada, si estamos tratando de decir, cuando un gobierno está en tantas cosas, piensa usted, paralelamente el presidente de la República liderando la gestión de emergencia, el ministro de Seguridad presentando un proyecto de ley que, en palabras del director general de Carabineros, después de la ley Naín Retamal, es probablemente el proyecto de ley más importante que ha empezado en mucho tiempo. Se han mejorado las cifras de delincuencia, se está haciendo este plan de empleos importante al alero del Ministerio de Obras Públicas, y así sucesivamente. Entonces, cuando usted tiene ese desafío, usted necesita ir marcando las líneas principales todos los días. Y por lo tanto yo creo que hay que dar un paso más allá. O sea, ¿cómo hacemos que esta diversidad de cosas los chilenos las tengan en la retina lo más posible? Claro, se lo pregunto porque usted mismo dice que están pasando coladas ciertas cosas. Entonces, ¿hay ahí quizás que fortalecer algún punto comunicacional para es que yo me paro en la vereda de, a ver, cuando usted se da cuenta que el presidente de la República de Chile, después de haber ido a un cambio de mando en Perú, al cambio de mando de Perú, en vez de volver a la moneda, a tener algo de calma, toma la decisión de partir directamente a Copiapó y sostener reuniones hasta las 2 de la mañana, donde con todos los alcaldes empieza a ver los planes de acción comunal. Pero ¿cómo? A ver, yo la verdad que habría puesto un lienzo hoy día en la moneda. ¿Se fija? Entonces uno dice, ¿cómo hacemos para que esas cosas no las demos por obvias? Yo no quiero hacer contrastes mezquinos de ningún tipo con el gobierno anterior, pero pucha que resalta la diferencia. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo creo que tenemos que todos, porque la vocería no le asiste solamente al gobierno, yo como dirigente oficialista, ahí tienen que estar nuestros focos de comunicación, ¿se fija? Porque esas son las cosas que los chilenos dicen, oye, aquí hay una diferencia real, importante. Estamos hablando con el diputado Diego Chalper, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Diputado, llevarlo a el tema de las temas valóricos también que han sido puestos sobre la mesa por parte de sectores del Partido Nacional Libertario. De hecho, hace algunos días se presentaba este proyecto Escucha tu Corazón. Yo quiero preguntarle, diputado, si es que incomoda dentro del oficialismo posturas de este tipo cuando al mismo tiempo están emplazando al Ejecutivo a tomar cierta postura en relación a ello, cuando el Ejecutivo también está tratando de esquivar, ¿no es cierto?, meterse en temas más bien políticos y tomar las riendas de lo que es un gobierno de emergencia. Mire, gobernar, Daniela, supone acoger las miradas de los distintos sectores y ponerla en un marco de priorización. Todos los gobiernos se enfrentan temas valóricos, y evidentemente la protección de la mujer en su embarazo es parte de los temas que nuestro gobierno tiene que enfrentar. Yo personalmente creo que el camino es un plan de apoyo a las mujeres en su embarazo vulnerable. Yo, por ejemplo, cuando veo que muchas mujeres, sus problemas cotidianos son que no tienen el apoyo necesario, ginecológico, de una matrona, de todo aquello que involucre el desarrollo de un embarazo, en momentos donde tenemos tantos problemas con la tasa de natalidad, yo le diría, mi foco estaría puesto ahí, pero al final los gobiernos consisten en eso, en mirar lo que va ocurriendo y cómo vamos priorizando. Por ejemplo, la discusión sobre los derechos humanos. Yo considero legítimo que alguien quiera poner el foco en la discusión sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero mi política de derechos humanos tendría que ver con qué hacemos con los derechos humanos que hoy día le afectan a muchos chilenos, que son los derechos de segunda categoría, los derechos sociales. Cada vez que un niño ve vulnerado su acceso a un establecimiento educacional, se le afecta su derecho a educación. Cuando hay cifras de ausentismo escolar como las que tenemos, tendríamos que hablar más fuertemente del derecho a la educación. Cuando una persona no encuentra atención de salud adecuada, le estamos afectando su derecho humano a la salud. Bueno, yo creo en una derecha que de eso habla cuando habla de derechos humanos, de los derechos sociales que hay que enfrentar con políticas efectivas. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos que evadir los temas valóricos. Lo que tenemos que hacer es darle un foco de solución, un foco de gobierno. Y en eso al menos yo creo que el gobierno del presidente Kast tiene una tremenda oportunidad y nosotros felices de trabajar en esa dirección. Oiga, diputado, yo quiero preguntarle si es que el gobierno debería nombrar ministros en carteras vacantes, como por ejemplo obras públicas. Se escuchaban algunas voces de que faltaba ahí un ministro, separar ciertas carteras para dar mayor protagonismo, ¿no es cierto?, a ciertos puntos que, como usted
decía hace algunos minutos atrás, estaban pasando colados. ¿Usted qué opina respecto a esa idea? Yo personalmente, si de mí dependiera, creo que tenemos que... el ministro Alvarado ya tiene suficientes cosas que hacer. El ministro García ya tiene suficientes cosas que hacer. La verdad que lo están haciendo muy bien. Yo especialmente creo que el ministro García ha hecho cosas realmente espectaculares, porque aquí se destaca poco, pero haber logrado las votaciones necesarias para aprobar los proyectos en un 99,9% ha sido mérito del ministro García. Ahora, ¿qué es lo que quizás nos está faltando? Bueno, alguien que se encargue como loro de contar todos los días en qué está el gobierno en la multiplicidad de temas que estamos. Yo por ahí me bajaría. O sea, ¿cómo hacemos para que la buena gestión política del ministro Alvarado, la buena gestión en seguridad del ministro Arrau, la buena gestión parlamentaria del ministro García se complemente con una vocería nítida, clara, que nos vaya contando todos los días en qué focos está el gobierno? Yo por ahí me bajaría, para serle franco. O sea, ¿faltaría un vocero de gobierno? Yo creo que falta alguien concreto que todas las mañanas le cuente a los chilenos que el presidente Kast aterrizó a las 10 de la noche en Copiapó, que el ministro Arrau bajó un 17% los homicidios, que el ministro Mas junto al ministro de Granch están impulsando una agenda que podría llegar a 280.000 empleos. Como loro. Yo en eso creo que tenemos que hacer un paso hacia adelante y que todos los dirigentes oficialistas estemos en ese libreto, en el libreto de contar todas las cosas buenas que está haciendo el gobierno. Bueno, eso lo hace un vocero. Un vocero y, como por añadidura, por despliegue, todos los voceros. Lo que pasa es que, a mí me encantaría que ese vocero diga, mire, este va a ser el tema del día. Y los delegados presidenciales, los CEREMI, los parlamentarios, todos los que nos sentimos parte del gobierno, bueno, nos encarguemos de contarle a los chilenos en qué está el presidente Kast. Yo, a riesgo de ser majadero, 10 de la noche en Copiapó, Daniela. 10 de la noche en Copiapó, después del estado en Perú. Entonces yo al menos me parece que ese tipo de cosas a los chilenos le hacen sentido, porque cuando nos dicen gestión de la emergencia, oye, si gestión de la emergencia es tener al presidente de cabeza, él, en la gestión de la emergencia. Y eso es lo que ha hecho el presidente Kast. Bien, diputado, lo último que le quiero preguntar, y tiene relación con la reaparición ya en una entrevista más formal, porque la habíamos visto reaparecer en otras instancias, pero esta vez lo hizo en un podcast de la exministra, de hecho, vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien fue súper crítica en relación a la seguridad, dijo que había sido una estafa de parte del actual presidente Kast, todo lo que tiene relación con la seguridad, lo que se prometió en campaña, y fueron palabras que también fueron secundadas por la ex candidata presidencial Evelyn Matei, que fue su ex candidata. ¿Qué le parece las declaraciones de la ex ministra Vallejo? Mire, voy a abordarlas en el fondo y en la forma. A ver. En el fondo son falsas, porque vamos a los números duros, y a mí me gustan los números. En materia de homicidios, la gestión del gobierno actual ha bajado en un 17% los homicidios, cuando en el gobierno anterior solo fueron al alza. En materia de ingreso ilegal al país, estamos con una cifra bajísima en comparación con el gobierno anterior. En materia de expulsiones, en lo que va del año, se han expulsado administrativamente la misma cantidad de personas que el gobierno anterior expulsó en todo el año. En materia de delitos violentos, en todos los indicadores se ha ido bajando. Entonces, o la ministra Vallejo está desinformada o quiere desinformar. Se fija, son los dos caminos posibles. Y en cuanto a la forma, a mí me parece que la única estafa que yo conozco es la del presidente Boric. Porque usted entenderá que un gobierno que dejó al país con un 3,6% de deuda acumulada, con cifras de desempleo altísimas, especialmente en el desempleo femenino. No le voy a contar a los auditores qué pasó con un gobierno que decía proteger a los trabajadores, y yo no recuerdo que la ministra Vallejo haya hecho una vocería cuando se murió una persona adentro de la moneda. Eso al menos yo no tengo. Entonces usted entenderá que un gobierno que dice que va a defender a los trabajadores y se le muere un trabajador adentro de la moneda y no dice nada. Entonces yo al final creo que en esto la ministra Vallejo tiene que tener un poquito más de pudor, porque su gobierno en cualquier indicador que usted mire fue un absoluto desastre. Y por lo tanto yo en eso no quiero volver a la dinámica del gobierno anterior, pero cuando uno escucha a la ministra Vallejo con tanto desparpajo decir las cosas que ha dicho, mire, la verdad que se hace imposible. Y aquí volvemos, diputado, a lo que usted mencionaba, ¿eh? Que falta alguien que cuente cuáles son los avances, porque lo que decía la ex candidata presidencial Evelyn Matei es que acá en realidad no hay vocería.
y que por eso también se termina generando este tipo de sensación. ¿Usted coincide con la ex candidata? No, yo la verdad que estoy en una vereda distinta a la ex candidata. Yo en lo personal soy parte del gobierno, me siento feliz con el liderazgo que está desplegando el presidente Kast. Me parece notable que él, después de estar en Perú, aterrice en Copiapó, y yo al menos estoy en un plano total y absolutamente constructivo porque soy parte del gobierno. Y yo le pediría a todos aquellos que nos sentimos de derecha que contribuyamos a que el gobierno le vaya bien. Esa tiene que ser nuestro predicamento, porque la verdad se nos entregó un país en una situación muy deficitaria, y lo que nos toca, especialmente a aquellos que queremos que Chile le vaya bien, es cómo hacemos para revertir el paciente crítico que nos delegó el gobierno anterior. Diputado, para ir cerrando ya, ¿qué espera para la próxima semana? Es una semana clave para el punto que quedó pendiente respecto a la mega reforma que se va a votar el día martes en la sala del Senado. Hay algunos votos que están todavía tambaleando. Por ejemplo, hoy día leíamos en la tercera que, por ejemplo, el senador Matías Walker, el senador Sergio Gaona, que es de la UDI, y ambos son del norte, tenían en duda su voto porque ellos están pidiendo recursos para esa zona del país a propósito de la emergencia que se vivió la semana pasada. ¿Cómo usted ve que el gobierno se está desplegando? ¿Cree que el gobierno va a poder dar vuelta a ese escenario? Mire, lo primero es que todos los que nos sentimos oficialistas y somos parte del gobierno tenemos que apoyar al gobierno. Yo en eso a mí me parece, y se lo quiero decir con harto afecto, a los partidos y a los senadores que son parte del gobierno, yo espero que apoyemos al gobierno. Todos legítimamente tenemos aspiraciones de cosas, y entiendo perfectamente que el senador Gaona y el senador Walker, a quienes les tengo afecto y además considero que son muy buenos senadores, estén abogando por la situación de la región de Coquimbo. He hablado muchas veces con la alcaldesa Norambuena, con el alcalde de Paiguano, el Nano Humá, y los entiendo. Pero aquí tenemos que entender que cada semana que pasa, la ley de reconstrucción no genera los efectos que necesitamos que genere, que es reactivar el empleo, reactivar los ingresos para la familia. Entonces yo les pido que no seamos obstáculo para que esa ley entre en vigencia y empiece a cambiar el rumbo de la economía de Chile. Yo confío en que el ministro Quirós y el ministro García van a poder sentarse con el senador Gaona y el senador Walker, van a poder firmar un protocolo de acuerdo y vamos a comprometer un plan de ayuda concreta para la región de Coquimbo en el marco de la ley de presupuesto o incluso a través de una ley corta especial que yo estaría feliz de tramitar. Pero a la ley de reconstrucción no le pidamos más porque lo que necesitamos es terminar un proceso que ha sido exitoso, donde el gobierno va a lograr sacar adelante una reforma integral que le va a cambiar el rumbo a la economía. Eso es lo que le diría yo a mis colegas, que entendiendo sus legítimas aspiraciones, Chile necesita que esta ley entre en vigencia lo antes posible. Diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, muchísimas gracias por conversar con Hora Clave. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien.